La Eurocopa perfecta es aquella en la que ganas todos los partidos, en la que no partías como favorito y eliminaste a los anfitriones. La Eurocopa perfecta es aquella en la que en la gran final venciste a una de las candidatas al título, lo mismo que en las semifinales. Es aquella en la que tu figura fue un joven de 16 años, un contención que terminó siendo Balón de Oro y un mediocampista que inició siendo suplente. La Eurocopa perfecta es aquella que la dirige un entrenador que era hasta ese momento desconocido. La Eurocopa perfecta es la que España gana en el 2024 y hoy la repasaremos toda. La Furia Roja había dejado muy atrás esas épocas de gloria con Aragonés y Del Bosque, esas eras brillantes de las cuales el Barça y Real Madrid se encargaban de plagar esta selección con figuras. Ahora, España tenía un proyecto interesante a futuro con un grandísimo entrenador, Luis Enrique, pero la realidad es que le faltaba materia prima, jugadores. Con Morata, Jordi Alba, Busquets, Coque, Azpilicueta, Laporte y Carvajal como figuras, la cosa no pintaba para llegar a buen puerto. A pesar de eso, en la Eurocopa del 2021 se lograron colar hasta las semifinales, en donde solamente por la vía de los penales Italia los pudo vencer. Combinaban esos seleccionados experimentados con caras nuevas, como Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Unai Simón y hasta Rodri. A Qatar 2022 llegaron sin tener el rol de protagonistas, pero con la oportunidad de sorprender, sobre todo por ese buen juego que desplegaba Luis Enrique. Se sumaba Asensio, Gavi, Nico Williams y Alejandro Valde a este grupo. Iniciaron el Mundial con el pie derecho, golearon 7-0 a Costa Rica y de inmediato se convirtieron en sensación, en la maravilla del Mundial y más si le sumamos estos streams de su entrenador. Empataron en un duelazo con Alemania y ya clasificados a la siguiente ronda, empezó el desastre. Cayeron con Japón y en los octavos de final con Marruecos. Con la débil y sorpresiva selección marroquí, con el juego cerrado, defensivo, ratonero como algunos le quieren llamar, pero esto no era culpa de la selección africana. Esta culpa la tenía la Furia Roja, que no pudo anotarles ni en 120 minutos. Bueno, pues tampoco en los penales consiguieron anotar. Pablo Sarabia fallaba, Carlos Soler también y finalmente Busquets también. Un fracaso gigante. Desde los octavos de final caían eliminados, lo mismo que en Rusia 2018 y si le agregamos Brasil 2014, desde fase de grupos no avanzaban. Estábamos en una era gris, oscura de esta selección, cuando se esperaba y se pensaba que al menos a los cuartos de final se podría llegar. Y obviamente después de esto, el proceso de Luis Enrique con la selección terminaba. El puesto de entrenador de España quedaba vacante. Y a pesar de que las grandes estrellas globales no eran de este país, como Mbappé, Haaland, Vini, Bellingham, Musiala, mucho talento y muchas joyas para desarrollarse a futuro habían. Y la Real Federación confiaba en un hombre de casa, un hombre que conocía a estos jóvenes para ser el que comande a por la grande a España. Luis de la Fuente, un hombre completamente desconocido por el mundo del fútbol. Parecía que buscarían algo similar a lo de Argentina con Scaloni, aunque eso suena más que imposible. Pero este hombre se dedicó a capa y espada a apagar las críticas y las burlas, a darle su nombre a conocer a todo el mundo. A los pocos meses de su llegada jugó las semifinales de la Nations League, la revancha con Italia y con un gol de Joselu de último minuto los clasificó a la gran final. Ahí se vieron las caras con Croacia, empataban en los 90 minutos, lo mismo en los tiempos extras y esto se tendría que definir por la vía de los 11 pasos. La eterna pesadilla de España, la grandísima maldición, aunque desde este momento De la Fuente le empezaba a dar a entender a su nación que las cosas con él cambiarían. Ganaban la Nations League después de que Dani Carvajal anotara el sexto cobro. Y con esto, con el pie derecho, arrancaba el camino a la Eurocopa del 2024. A los pocos meses se daba una convocatoria única. Lamine Yamal, de solo 16 años, vestiría la roja. Un talentoso jugador del Barça, pero que no contaba ni con 50 partidos como profesional. Sin importarle esto, De la Fuente lo llamó y ante Georgia lo debutaría. Ante la selección de Vicha, seguían las buenas noticias porque lo iban ganando 4-0 en el primer tiempo. Morata firmaba su hat-trick y mandaba al campo a dos jovencitos, Nico Williams y Lamine Yamal. Debutaba el extremo del Barcelona, pues a los pocos minutos, gol de Nico y después
gol de Lamine con asistencia de Nico. 7-1 ganaron ese partido. 16 añitos, debutaba y anotaba. A Chipre lo vencieron 6-0 con goles de todos: Gavi, Merino, Joselu, Baena y hasta 2 del tiburón Ferran Torres. Así es como llegamos a la Eurocopa de Alemania, con un solo año de este nuevo proceso, de esta nueva era de La Fuente. 14 partidos dirigidos y solamente 2 derrotas, 10 victorias y 2 empates. La convocatoria tenía una combinación entre experiencia y juventud, los muy jóvenes con los muy grandes, los muy ganadores con los que apenas arrancaban su carrera. Talentosa convocatoria, pero no superaba a lo de Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal o hasta Holanda. Podríamos decir que España partía como una de las 5 favoritas, pero ¿quién pone 5? Siempre son 3 candidatos. Nadie, ni el mayor soñador español, creía que su selección ganaría esta copa. La suerte los colocaba en el grupo de la muerte, con Croacia, Italia y Albania. Esto quiere decir que desde aquí la cosa se les ponía cuesta arriba y lo peor de todo, el partido fácil con los albaneses sería el último. Primero cargarte a Modric y Bardiol, después a los actuales campeones para clasificarte a los octavos, para no fracasar. Llegamos al primer partido, a Berlín. De la Fuente mandaba su 4-3-3 con Unai Simón al arco, Dani Carvajal, Lenormand, Nacho Fernández y Cucurella en defensa. Rodri como pivote defensivo acompañado de Fabián Ruiz y Pedri en el medio campo. Y en ataque, la noticia más llamativa de todos: Lamine Yamal titular igual que Nico Williams y solo en punta el delantero y capitán Álvaro Morata. Empezaba el camino de la furia roja ante los croatas y el Capi, el 7, avisaba primero. Un hombre sumamente criticado de quien la gran mayoría de españoles no le querían ver, ni de titular. Creían que era el cáncer de este equipo. Pues a los pocos minutos de su primer aviso, Fabián Ruiz le filtraba, lo dejaba solo y Álvaro de zurda definía el primer tanto de la Eurocopa. Y este dominio, esta superioridad ibérica solamente empezaba. 3 minutos más tarde, Fabián Ruiz bailaba a Modric y de zurda le pegaba al arco. El segundo, 2-0 antes de llegar al 30. El nivel esta tarde en Berlín de los rojos era aplastante, apabullante. Y todavía antes de que llegara la pausa, el descanso, Lamine frotaba la lámpara y se entraba para que Carvajal anotara el tercero. La dupla de la banda derecha era efectiva, Dani y Yamal. 3-0, una goleada al medio tiempo. Algo difícil de creer porque muchos se pensaban que Croacia estaba al nivel de España. Lamine en la segunda mitad buscaba su gol, aunque ahí se le negaba. Los croatas se cargaban al frente, pusieron a sufrir a la defensa roja a pesar de que esos 3 puntos estaban asegurados. Aquí, con sus salvadas, Cucurella empezaba a brillar. Lo mismo que Unai Simón, ya que al cierre, al 80, se les marcaba un penal y el portero del Athletic de Bilbao atajaba. Dejaba su arco en 0 y así, con este inmejorable debut, con este 3-0, se llevaban los primeros 3 puntos y los reflectores de esta primera jornada. Quisiera hacer una pausa rapidísima de 10 segundos y es que estaba checando las estadísticas y más del 80% de la gente que ve mis videos no está suscrita. No te cuesta nada y a mí me sirve de muchísimo. Así que, por favor, dale clic aquí abajo y seguimos con la crónica. Este primer partido fue perfecto. Lo que queríamos ver lo conseguíamos. La cerrada de boca de Morata a sus haters. Lamine Yamal y su titularidad fue un éxito rotundo. No se apagó ni se agachó porque el escenario lo intimidaba. Y Dani seguía demostrando su grandísimo nivel que acarreaba desde años atrás con el Real Madrid. El debut recordaba el de la Copa del Mundo de Qatar, en donde ganaron 7-0, pero que después se apagaron. Ahora, a continuar por el buen rumbo. Siguiente rival, los campeones, Italia, la squadra azzurra. Y aquí nos demostraban que no solo eran potentes, sino que tendrían que ser consideradas favoritas. Un dominio total, absoluto, aunque el gol no se les daba. Pedri se perdía varias ocasiones. Nico Williams un cabezazo. Fabián Ruiz doble intento desde larga distancia que Donnarumma de buena forma sacaba. Hasta que en un centro de Nico, Calafiori intentaba sacar y terminaba en su propio arco. 1-0 España. El fútbol hacía justicia. Tardó 55 minutos en llegar el gol, pero esta ventaja ya no la tirarían. No se cansaron de intentar los dos extremos, seguían buscando su gol.
Primero el de 16 años y después el de 21. Nico con un disparo que se estrellaba en el travesaño. Ayose Pérez entraba de cambio y solo porque los italianos en esa noche tuvieron a un salvador de su patria. Donnarumma, no les cayeron más. De no ser por Gigio, lo perdían 5 o 6-0. Así terminamos esta segunda fecha, con 6 puntos, con la selección de Luis de la Fuente clasificada a la siguiente ronda, a los octavos de final, 6 de 6. El partido con Italia fue todavía mejor que el de Croacia, aunque el resultado no lo reflejara. Y para la última jornada vendría la relajación absoluta. Era un duelo de trámite, le movía a todo en la alineación. Jugaría Dani Olmo, Ferran Torres, Jesús Navas, Grimaldo, Merino, David Raya o Oyarzábal. Pero el rendimiento, el funcionamiento, ese no cambiaba. Seguían con esos incesantes ataques y ahora fue el tiburón Ferran quien anotó desde el minuto 13. Si el problema entraba atrás, cualquiera de los dos porteros podría salvar. Raya sacaba 2 de mucho peligro. Joselu con un remate karateca casi consigue el segundo. Con todo y suplentes, con todo y que ya tenían el pase, la clasificación asegurada, ganaron nuevamente. Limpios, perfectos, 9 de 9, con 0 goles recibidos y 5 anotados. Así terminaban el grupo de la muerte. Los croatas se quedaban fuera y los españoles fueron los únicos de las 24 selecciones que ganaron sus 3 partidos. Ni las grandes favoritas Inglaterra, Francia, Portugal, ni tampoco los anfitriones, los alemanes. Nadie. Solo de la Fuente. Y es aquí donde empezaba el sueño. Las redes se entregaban al funcionamiento. Recordaban el juego dominante, aplastante de los años 2008 y 2012. En esta no tenías a las grandes figuras, pero es aquí donde se convierten en estrellas. Cucurella era sensación y hasta canción le componían. La dupla Nico y Lamine apenas empezaban, pero ya eran noticia. Y para esta ronda de octavos, Georgia sería su siguiente víctima. La selección contra la que Yamal debutó un año atrás y los golearon 7-1. Pues ahora a buscar el pase a los cuartos ante ellos, y aquí la cosa no fue tan sencilla como se esperaba. Al menos al inicio no. Lenormand se anotaba en propia puerta y entraba el nervio, el recuerdo de lo sucedido en Qatar, en donde una selección intrascendente los eliminó. Aquí, con Georgia no podría pasar lo mismo. Regresaban a sus mismas instancias, a la posesión, al ataque. Pedri disparaba, Cucurella por debajo y no conseguían vencer al arquero Mamardashvili. Hasta que Nico veía abierto a Rodri y de zurda la mandaba adentro. Marcaba el del empate, el que le devolvía el alma a los españoles. 1-1. Lamine pedía el cobro de tiro libre y cerca de entrar su zurdazo. Vicha veía adelantado a Unai Simón y casi lo madruga. Lamine se paraba frente a 2, entraba y dejaba solo a Fabián para que de cabeza consiguiera el segundo. España remontaba, España le daba la vuelta. Un centro preciso, precioso y perfecto de ese jugador de solo 16 añitos. España está de vuelta y cada vez más cerca de los cuartos de final. Lamine seguía y seguía buscando su gol. Conseguía provocar uno en propia puerta, aunque se lo anulaban. El que sí marcaba era su compañero, su mejor socio. Nico anotaba el tercero y el recién ingresado Olmo el cuarto. Así termina esta goleada, después de irlo perdiendo, de sentir el nervio, de creer que la pechofriarían una vez más. Se fueron para arriba y 4 les marcaron a los georgianos. España sigue, España avanza, paso 2 de 5 completado. El grandísimo problema es que ahora su siguiente rival sería Alemania, los anfitriones que habían ido de más a menos, pero era su casa, su campo, su torneo, el último de Toni Kroos, y combinado con las nuevas caras Musiala, Havertz, con Rüdiger, Gundogan, Kimmich y Neuer, partían como favoritos para este partido. Llegamos a Stuttgart, a uno de los duelos más esperados del torneo. Combinaba Nico con Morata, Pedri disparaba y Neuer detenía. Y para su mala fortuna, Pedri, uno de los mejores mediocampistas del mundo, se había lesionado y con su baja pintaría para que el equilibrio, el control se perdería por completo, pero todo lo contrario. El ingreso de Dani Olmo le cambiaría para siempre la cara a esta furia roja. Aquí sí, mucho más trabajo para la defensa que lo habitual. Havertz probaba y volvía a intentar. En ambas ocasiones detenía a Simón. Lo mismo pasaba del otro lado con el portero del Bayern Múnich. Tanto Lamine como el recién ingresado Olmo calaban al experimentado arquero. Seguimos
0-0. Nos vamos así al medio tiempo y para la segunda parte, Morata se perdía una dentro del área. La furia mejoraba y mejoraba. Lamine sirve a Olmo y de primera gol. Gol de España, el gol que pocos veían venir, el gol que premiaba a los que habían sido mejores. Pero las máquinas teutonas no se iban a rendir y menos en casa. Repasando sus oportunidades, primero Andrich, después Füllkrug al poste, Havertz bombeaba y los ibéricos pedían la hora, que se terminara el partido. Se estaban cargando a los anfitriones y sufrido vale doble. No dejaban de llegar las ocasiones de peligro alemanas hasta que Wirtz se le encontraba dentro del área y el de Leverkusen conseguía el empate. El 1-1, el que los mandaría a los tiempos extras, cuando el juego se terminaba, cuando el partido agonizaba al minuto 89, Alemania 1, España 1. Esta noticia no pudo caer en un peor momento. Stuttgart explotaba, el momento anímico era el de los locales y a esto se tendría que enfrentar De la Fuente en el alargue. Ahí las acciones seguían, esto era un partidazo vibrante, emocionante, polémica con la posible mano de Cucurella, pero el gol no caía, los penales estaban a la vuelta de la esquina. Atajadón de Simona Füllkrug. Minuto 119, Olmo centra, Merino de cabeza y gol. Gol español, gol de España, el 2-1, el que evita los penales, el que silencia a Stuttgart, el que silencia y sepulta a Alemania entera, el que eliminaría a los anfitriones, a una de las favoritas, el que retiraba a Toni Kroos. Mikel Merino, un suplente, los clasificaba a las semifinales y esta historia de ensueño seguía, continuaba. La selección del desconocido De la Fuente ahora a solo 2 pasos de la cuarta. Dejaban atrás a un gigante. Sí, con polémica, sí, con mucho sufrimiento y hasta con Carvajal expulsado. Pero esto es una Eurocopa. Aquí aplastar a tus rivales es impensado. Es un torneo con el mismo nivel de una Copa del Mundo y sobre todo cuando tienes duelos así de parejos o como por ejemplo el que viene a continuación. Francia, la que mejores futbolistas tiene: Mbappé, Griezmann, Kanté, Dembélé, Tchouaméni, Maignan, Koundé. En todas las líneas hay cracks y aparte de todo, los que mejor dirigidos estaban: la leyenda Didier Deschamps, finalistas en el 2016, campeones del mundo en Rusia, finalistas en Qatar. La realidad es que su Euro había sido deplorable, decepcionante. Solamente habían marcado un gol ellos, 3 en total, de los cuales 2 fueron autogoles. Eso sí, tenían la experiencia y se habían dejado atrás a los portugueses, a Cristiano Ronaldo, y se sabe que en cualquier momento podrían despertar. Pues bueno, viajamos a Múnich para enfrentar a los galos, sin Pedri, sin Carvajal, con Jesús Navas de 38 años como lateral por derecha para marcar a Kylian Mbappé. Y empezamos con lo de siempre: Lamine con el balón centra para Fabián y desperdiciaba el cabezazo. Lo mandaba por arriba. Mbappé centraba y Kolo Muani de cabeza sí lo aprovechaba. Gol de Francia, gol de Randal Kolo Muani. Despertaban los galos y lo hacían hasta las semifinales, pero cuando más importa, y esto era un gol tempranero de vestidor, los que más duelen. Al minuto 8, Francia 1, España 0. Mbappé amagaba y disparaba, Nacho bloqueaba el remate, Lamine contra Rabiot amaga, dispara y golazo. Golazo de Lamine Yamal de 16 años, la joya, el gol de la Euro, el gol del torneo, el gol del empate. El hombre que lo había criticado Rabiot, quien creía que no rendiría, ahora tendría que contemplar la obra de arte que nos regalaba esta promesa top mundial. 1-1, cuando más se necesitaba que llegara su gol, lo hacía, y de qué forma, un golazazazo. Minuto 21, 1-1, pues España este envión anímico lo aprovecharía. Olmo recibe dentro del área, baila Tchouaméni y marca el segundo, el de la remontada. En cuestión de 5 minutos le daban la vuelta. Dani Olmo, el hombre suplente que llegaba a reemplazar a Pedri, el 10, el de Leipzig, tras un desvío de Koundé, conseguía el que los metía momentáneamente a la gran final. Pero faltaba y mucho, más de 60 minutos para buscar aumentar la ventaja o al menos aguantarla, resistir. Francia, como era de esperarse y similar a lo que pasó con Alemania, era la que se cargaba más al frente, la que más intentaba. En medio de su desesperación, pero Simón, Cucurella y hasta el experimentado
Jesús Navas consiguieron anular a Mbappé, a Dembélé, a Griezmann y hasta el jovencito Barcolá. España sufrió y resistió. España agotó el reloj y España se clasificó. El auténtico matagigante. Se cargaron a Croacia e Italia en grupos, a los alemanes en los cuartos y ahora a una de las grandes favoritas, a Francia en las semifinales. Paso 4 de 5 completado y esta historia se acercaba a tener un final de Hollywood, a punto de convertirse en una de las mejores historias jamás contadas de este deporte. Habían ganado todos sus partidos, con un joven de 16 como figura, con la baja de uno de sus mejores hombres y quien lo había reemplazado ahora haciéndolo mejor, con un entrenador desconocido. No es la Grecia del 2004, ni tampoco Dinamarca del 92, ni mucho menos el Leicester City. Pero es que en verdad, el pensar que España podría ganar esta Eurocopa teniendo tan grandes competidores era algo irreal, impensado, casi imposible. Última prueba, último partido a 90 minutos, la Furia Roja contra la selección de los Tres Leones. España contra Inglaterra, De La Fuente contra Southgate, Bellingham contra Lamine Yamal, Morata con Kane, Saka, Foden, Rice, Palmer y contra Olmo, Rodri, Nico Williams, Carvajal. Gran final espectacular. Los ingleses, al igual que los franceses, para nada habían cumplido con las expectativas en cuanto al nivel desplegado. Es más, habían decepcionado, por muy extraño que suene esto, porque estaban en la final. Pero ellos tenían muchas más figuras, igualito que con Francia, y se sabía que en cualquier momento podrían reaccionar. Ahora, que si premiamos al que mejor fútbol había jugado, al que más atacaba, al más dominante, al más todo, ese era España, quien más difícil había tenido el camino. Todo eso era la Roja. Pero esto no se premia así no se gana la Eurocopa. Llegamos a Berlín, 14 de julio del 2024, un Olympiastadion con 65,000 aficionados. Un día antes, Lamine había cumplido sus 17 primaveras, así que qué mejor festejo podría llegarle. La alineación de siempre, ese 4-3-3. Carvajal estaba de vuelta, Olmo nuevamente titular, se escuchaban los himnos y la ceremonia de clausura. Empezaba así la gran final y como ya es costumbre en estos partidos, es difícil ver muchas acciones. Aquí el nerviosismo entra, aquí es jugar con pinzas los 90 minutos. Pocas ocasiones y así nos vamos al medio tiempo, con este parejo 0-0, abierto para quien sea. Cambiamos de lado, Lamine conduce de derecha a izquierda, sirve a Nico y gol. Gol de España, gol de Nico, gol de la dupla del torneo. 1-0, los dos jovencitos acercan a la cuarta copa, al trofeo, al sueño. 1-0 lo gana España. Y seguían en busca del segundo y Olmo se lo perdía. Nico volvió a intentarlo y por un lado del arco de Pickford. Y aquí vendría la primera reacción de Inglaterra. Jude desde lejos cerca su remate. Lamine disparaba y apenas conseguía atajar Pickford. La final había dado un giro inesperado, mejoraba sustancialmente. Southgate decidía mandar al terreno de juego a Cole Palmer en busca de esa reacción y solo 2 minutos después de su ingreso lo conseguía. Jude retrasaba y Palmer con un golazo, raso desde fuera del área, fríos dejaba a todos los españoles. Tenemos final. 1-1, quedaban poco más de 15 minutos a seguir luchando, a seguir buscando ese segundo gol, porque todos quieren evitar los tiempos extras y sobre todo los penales. Yamal la tenía de frente y su remate era flojo, no era suficiente. Así no ganarías, así no vences a Pickford. Minutos 75, 80, 81, 82, 83, 84 y al 85 Mikel descarga corto para Cucurella, se duerme Walker, centra Marque Oyarzábal, gol, se anticipa y gol. Gol de España, gol de Mikel Oyarzábal, el 2-1, el gol del título, el gol del campeonato, el gol de la Eurocopa. Marc Cucurella para Oyarzábal, el gol del cuarto trofeo. La reacción inglesa llegaba, remates de cabeza y salva en la línea Olmo. Y esto se festeja como gol. Dani Olmo salvaba a su país y después de seguir con el sufrimiento, con la agonía, con las uñas mordidas,
Con el nerviosismo a flor de piel y con un reloj que lento transcurría su marcha, llegó el silbatazo final. Llegó el último silbido de esta competición y al derribarse al suelo, al correr, al gritar, al llorar, al mismo tiempo de todo eso, se podría decir que oficialmente España era la campeona de la Eurocopa 2024. Con las esperanzas puestas en contra, con cuestionamientos, con muchas otras selecciones como favoritas, con todo, absolutamente todo en contra, con lesiones, con los rivales más duros puestos en el camino, con jóvenes de 16 y 21 años, con Rodri, con Olmo, con Fabián Ruiz, Unai Simón, con expulsión a Carvajal y Navas marcando a Mbappé, con Cucurella, Oyarzábal y Ferran Torres, con Nico Williams, con un capitán más que criticado, con Don Luis de la Fuente. España hacía historia y se convierte así en la selección más ganadora de la Eurocopa de todos los tiempos. Premiados y condecorados salían los de la Furia Roja. Lamine Yamal como el mejor jugador joven, Rodri como el mejor de todo el torneo, muchos dentro del once ideal, Olmo como goleador en conjunto y lo mejor de todo, Morata con el trofeo que levantaba para toda una nación, para esos 26 convocados que representaban a millones. Las lágrimas y los festejos eran incesantes. Esa noche muchos inmortalizaron su nombre y se hicieron leyendas. Y así, con esta Furia Roja ganando todos y cada uno de los partidos que jugaron, llegaba el final de esta Eurocopa perfecta, la Eurocopa de Lamine, la Eurocopa de Luis de la Fuente, la Eurocopa que en Alemania ganaba España en el verano del 2024.